Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en nuestro comentario en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, siguiendo el tema que ya nos planteaban los primeros 5 versículos, en cuanto a lo que podríamos llamar la naturaleza de la vida cristiana. Esa cuestión es fundamental porque no solamente se trata de hacer una profesión de fe, no es solamente el recibir el bautismo físicamente con el agua, etcétera, sino que se trata de toda una vida. Cuando hablamos de la vida cristiana nos referimos simplemente a vivir como cristianos. Y eso tiene unos fundamentos, una base doctrinal por una parte y también de la experiencia espiritual de cada uno de nosotros. Muchas veces al hablar de vida cristiana, pues algunos hablan de ella como una especie de código de conducta con una serie de mandamientos, de costumbres, de prohibiciones, y para muchos, como digo, la vida cristiana consiste en seguir esa especie de reglamento. Esto es lo que hacían los fariseos, en definitiva, acogiéndose a la ley o a una parte de la ley, habían realizado una serie de códigos en que simplemente con someterse a ello pues ya se consideraban verdaderamente fieles cumplidores de la ley de Moisés. En el mundo cristiano, evangélico sobre todo, también en el católico por supuesto, se ha continuado en gran parte la misma tradición, como si vida cristiana significara pues, cumplir esas reglas, esas costumbres incluso, porque a veces no son ni siquiera reglas extraídas de la palabra escrita, costumbres, tradiciones, no, como decía, como se dice también en las Escrituras, no toques, no pruebes, no hagas, etc. Prohibiciones unas y órdenes o mandamientos los otros. En la Iglesia Católica Romana existen no solamente los mandamientos de la ley de Dios, sino también lo que llaman ellos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué es eso? Es un reglamento, un código de cosas que puedes hacer y no puedes hacer. La tentación para cualquier cristiano es precisamente seguir ese camino, porque es un camino más claro a primera vista, más fácil, e incluso le da a uno una cierta seguridad. Los fariseos estaban muy seguros de que ellos tenían todos los privilegios de ser hijos de Abraham, porque hacían tal y tal cosa o no hacían tal y tal cosa. Y así reducimos la vida y la conducta cristiana, en nuestro caso, pues eso, a una suma de reglas o de prohibiciones. Pero el apóstol San Pablo, cuando nos habla de la vida cristiana, que es en realidad lo que tenemos en los siguientes capítulos, por ejemplo, capítulo 8 es el que habla sobre la vida en el Espíritu, y también pues los capítulos siguientes nos hablan mucho de la práctica de la vida cristiana. Eso es esencial porque nuestro cristianismo no se puede reducir a conocimientos, a una especie de teoría
que aprendemos bien y que, en fin, manteniéndonos en ella ya está todo solucionado. No, la vida cristiana, claro, es una práctica de la palabra de Dios, pero no es el reglamento que decía yo antes, sino que aquí el apóstol Pablo eleva mucho, en este capítulo 6, el origen de la vida cristiana a nuestra relación con el Señor Jesucristo, a nuestra relación personal, y eso tomando como ejemplo la propia vida de nuestro Salvador, la propia vida, y concretamente su ministerio, es decir, la realización de aquello que era el mandato supremo del Padre que le había enviado. El Señor Jesucristo vino a cumplir un mandato, un plan, un programa en el cual figuraba, en primer término, el hecho de que el Verbo, que es Dios, se hiciera humano. Como el apóstol Pablo también nos diría en la carta a los Filipenses, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, la más ignominiosa de todas las formas de muerte en aquel momento en tierras de Israel. De manera que, empezando por el hecho de que la encarnación, que es un acto de humillación, de hacerse menor que los ángeles, ahí tenemos la primera muestra, la primera piedra de ese gran edificio que es la vida cristiana. Es un acto permanente de humillación, puesto que tenemos el ejemplo y el modelo de nuestro Redentor, que siendo Dios se humilló y se hizo hombre. Por tanto, ahí tenemos un punto fundamental para que comprendamos nosotros lo que es vivir como cristianos. Vivir como cristiano es vivir en un estado de humildad real, de humildad real, es decir, no de humildad afectada o de imitación de una humildad, sino que por la gracia de Dios consigamos y pidamos y consigamos el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. El proceso de santificación, porque es un proceso, no es algo que ocurre de golpe y que se perfecciona de golpe, pero es un proceso en el cual el grado de humildad en el creyente es la primera cosa a tener en cuenta. Pero no solamente esto. Aquí, en el capítulo 6, el apóstol nos da toda una serie de, podríamos decir, de símiles, de comparaciones, en los que vemos la verdadera naturaleza del crecimiento y de la santificación del cristiano, de la vida cristiana. Por ejemplo, habla en primer lugar de la muerte. La muerte respecto al pecado, versículo 2, capítulo 6, 2. Cuando se pregunta antes qué diremos, permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay, por lo tanto, aquí un proceso de mortificación, de morir al pecado, de considerarnos muertos al pecado. El pecado como transgresión de la ley, por supuesto. El pecado incluso como resumen de lo que significa no vivir dentro de las reglas del amor.
El amor cristiano es la evidencia de que verdaderamente hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres, la verdad que tenemos en Cristo Jesús ya en nosotros mismos. Por lo tanto, hay una cuestión relacionada con la muerte. Por un lado, la muerte real, física, que en el versículo 3 del capítulo 6 se ponía como ejemplo, lo que habíamos visto ya algo la semana pasada, se ponía como ejemplo, claro está, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros que hemos sido bautizados en Jesucristo, fijaos, no dice otra cosa que bautizados en Jesús el Mesías. Versículo 3. Hemos sido también bautizados en su muerte. Es una expresión algo extraña, en primer lugar porque en la palabra bautismo o bautizados, pues siempre surge en nosotros la imagen de la ceremonia del bautismo. Incluso eso se viene un poco, diríamos, a acentuar, porque más adelante dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya comenté la semana pasada. Este texto se utiliza mucho para hablar de la ceremonia del bautismo, del simbolismo de la inmersión en el agua. Hemos de decir que realmente aquí no se está hablando de la ceremonia ni de la inmersión, etcétera. Se está hablando de nuestra relación con Jesucristo, que naturalmente tiene también mucho que ver con el bautismo, sea como sea que éste se celebre. Y aquí tendríamos que entrar en una larga discusión sobre la forma del bautismo, los sujetos del bautismo y, en fin, en definitiva, toda la teoría que hay cristiana en el lado bautista y en el lado, pues vamos a decir, paido-bautista, los que bautizan también no solo a los adultos, que están incluidos, por supuesto, sino también a los niños, a los infantes o a los hijos de los creyentes. Pero creo que tenemos que elevar un poco la mira aquí, porque realmente el apóstol no pretende introducirse aquí en describir el simbolismo de la ceremonia del bautismo, porque utiliza también otros símiles en este mismo pasaje. Habla, por ejemplo, de que estamos injertados en Jesucristo, y lo dice en la semejanza de su muerte. El injerto y la muerte no tienen mucha relación, pero la idea del injerto, que estamos injertados en Jesucristo, es también una manera más de hablarnos de nuestra unión con Jesucristo. Y es por eso que en el versículo 4, cuando habla del bautismo, él se está refiriendo a la unión con Jesucristo. Significado en el bautismo, sea cual sea la forma del bautismo. Estamos inmersos en Jesucristo, estamos unidos a Jesucristo. Y es curioso que esa palabra bautizar se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento, no en el sentido de la ceremonia cristiana del bautismo. Era un verbo
bastante corriente en la lengua griega, que significaba sobre todo lavar, el lavamiento. Los judíos no se sentaban a la mesa si antes no se habían lavado las manos, por ejemplo. Se lavaban los lechos también, y la palabra que se utiliza normalmente es bautizar, porque la idea del bautismo es sobre todo de un lavamiento, tal y como los mismos sacerdotes en el templo hacían antes de ofrecer sacrificios. Ellos se lavaban, era una forma de simbolizar la purificación. Por lo tanto, nosotros, lo que dice el apóstol Pablo es que en el bautismo se está significando una serie de aspectos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como puede ser su muerte, su sepultura. Tengamos en cuenta que literalmente el bautismo no tiene nada que ver con la sepultura hebrea, porque ellos sepultaban en cuevas, sepultaban a sus muertos en cavidades, en cuevas, etc. Y no coincide eso mucho con la idea del agua, o de la inmersión en el agua. Pero no vale la pena discutir mucho sobre esta cuestión, porque se está hablando de una realidad espiritual, de la cual nuestro bautismo es una forma visible. De la misma forma que el pan y el vino son también una forma simbólica de hablar de una realidad, que es la entrega del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que todo este capítulo está lleno de estas comparaciones, de estos símiles. Por ejemplo, como he dicho hace un momento, de ser injertados en la semejanza de su muerte. No hay una relación muy directa como comparación, pero de lo que se está hablando es de que nuestra vida cristiana no depende de ese código o de esa lista de prohibiciones o de mandamientos, sino de estar injertados o bautizados también en nuestro Señor Jesucristo, injertados en la semejanza de su muerte, y también lo seremos en la de la resurrección. O sea que la muerte y la resurrección están simbolizadas tanto en la figura del injerto como en la figura del bautismo, que puede ser por una inmersión, pero puede ser por una forma de lavamiento, porque lo que importa es el lavamiento. El agua está para lavar, para limpiar, y eso es lo que realmente trasciende aquí. El injerto, alguna vez hemos comentado esto, como es el hacer bueno una cosa que no es buena, una planta, un árbol que no es bueno, que no es productivo, cuyo fruto no reúne las condiciones idóneas. El injerto trae nueva savia y realiza una transformación en el árbol. Es una comparación muy hermosa y muy clara y directa. Hemos sido injertados en Jesucristo. Fijaos que, digamos, esta manera de hablar significa que nosotros hemos sido unidos a Él como el esqueje se une al árbol. Nosotros aquí tenemos una modalidad de comparación aquí, naturalmente, que cuando estamos hablando del injerto físicamente, pues suele ser el esqueje
se trae de otro árbol que ya está bueno. Y entonces el apóstol, usando estas figuras, lo que nos viene a hablar es acerca de la unión con Jesucristo. No hace falta llevar cada detalle a su extremo, tanto en el injerto como en el bautismo, porque ambos lo que quieren decir es que hay una unidad, una unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 viene a concretar algo. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, fuera destruido, en realidad dice la versión, literalmente la versión griega, fuera destruido para no servir más al pecado. Aquí tenemos la frase que también merece la pena comentar, la idea del viejo hombre. Ya dije no hace muchos días que se refiere a nuestra vieja personalidad espiritual. Nuestro viejo hombre no es una especie de fantasma o un calco de nosotros que existe paralelamente con la realidad de lo que somos hoy. El viejo hombre es nuestra vieja personalidad, la personalidad que tenemos o teníamos por nuestra conducta y por el estar todavía viviendo en nuestros propios pecados. Esa figura se le llama el viejo hombre, la vieja persona. Eso a veces uno puede decir, después de tener una experiencia importante en la vida, uno puede decir, oh, es que ahora soy una persona nueva. Bueno, hay gente que lo ve así, que lo dice así, una persona nueva. Aquí se refiere a la transformación a vida en el cristiano desde que ha sido injertado en Cristo o bautizado en Cristo. Es decir, unido a Cristo. En nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en todos los elementos de la personalidad, hemos sido transformados. Hemos sido transformados. Y por eso dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado o destruido para no servir más al pecado. Entra aquí un concepto nuevo, la idea de servir al pecado. Y el final del versículo 6, para no servir más al pecado. Porque la relación nuestra con el pecado es precisamente la de servidumbre, la de esclavitud. El que vive en el pecado está siendo esclavo del pecado. No me refiero ya solo a un pecado concreto, a un vicio, a una acción vergonzosa, sino el pecado en su totalidad. El pecado en su totalidad. Nosotros, por la naturaleza heredada de Adán, estamos en la naturaleza de nuestro pecado, del pecado de Adán y el nuestro,
que se va reproduciendo más tarde. Y ese pecado es el que dice que el Señor ha venido a liberarnos, para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Aquella persona que ha muerto porque está crucificada juntamente con el Señor Jesucristo ha sido libertado del pecado. Esto es importantísimo porque luego nos da una explicación de qué ocurre, por qué es que un cristiano todavía tiene una guerra, una lucha y una tensión con el pecado. Porque hay cristianos que lo son verdaderamente, pero que tienen sus episodios de soberbia, por ejemplo. ¿Por qué hay cristianos que, siendo cristianos realmente, simplemente mienten, desfiguran la verdad, niegan la verdad como Pedro negó a Jesucristo? ¿Por qué hay cristianos que realizan actos contrarios a los mandamientos de la ley divina? Y no solamente es que hay cristianos, sino que hemos de decir claramente que todos los cristianos tenemos de qué avergonzarnos y tenemos mucho camino por delante para perfeccionar nuestra conducta, para mejorar nuestra personalidad. Porque el problema con el pecado es que, aunque éste ha sido perdonado, aunque estamos exentos de la pena, del castigo, estamos exentos del castigo, sin embargo resulta que el pecado todavía actúa en nosotros. Esa es la realidad, no podemos negarla. Por ejemplo, el mandamiento que tenemos en el versículo 12, una expresión directa, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Claro, esto es una exhortación. Lo dice el apóstol Pablo a los romanos y a toda la Iglesia universal, de que, ojo, que no reine. Imaginaos, claro, esa es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano está bajo el dominio, bajo el reinado del pecado, porque no lucha contra él, porque no tiene problemas de conciencia. Pero el cristiano sabe que no puede permitir que el pecado reine, o sea, que tenga un dominio completo de nuestra personalidad, lo que era el viejo hombre. El viejo hombre, pues, es aquella personalidad que teníamos antes de conocer a Jesucristo, en donde el pecado reina. Esa es la palabra clave, reinar. Porque luchar contra el pecado es otra cosa. Luchamos contra el pecado y pedimos a Dios fuerzas para no caer otra vez en lo mismo, para cambiar por la gracia divina nuestro carácter de la soberbia o de otros pecados. Y digo la soberbia porque la soberbia es uno de los pecados del que se habla poco y es seguramente el pecado que más, podríamos decir, que más abomina el Señor. La soberbia, la altivez del ser humano que piensa que es casi como un Dios. Y por lo tanto no hay lugar al arrepentimiento, no hay lugar a la humildad.
Así que eso lo dirá en ese versículo tan interesante que es el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Porque si está reinando en nosotros o en alguien, está dirigiendo a esa persona hacia donde Satán desea y quiere. Así que hay un problema aquí dentro de esta cuestión de la vida cristiana, y es la confrontación y la lucha. Cuando les dice no reine el pecado, luego les dirán ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos. Los muertos aquí se refiere a los muertos espirituales, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es una confrontación, es una lucha, y ahí tenemos la realidad del pecado y la obligación del cristiano de luchar contra ello, de mejorar. Y por eso es peligroso cuando una persona cristiana pues se niega a admitir que puede mejorar, o se niega a admitir que tenga que rectificar. Yo no lo entiendo. Un cristiano ha de estar siempre dispuesto a rectificar porque nos equivocamos, porque nuestra voluntad es débil e incurrimos en el pecado. El cristiano peca. Es decir, desde el punto de vista de los hechos, de la realidad, el cristiano peca. Claro, yo no conozco ni en la Biblia ni en ningún sitio a alguien o algún personaje que no pecara. No hay, no existe eso. Un cristiano que no transgrede la ley de Dios, sobre todo la del amor. Por eso el orgullo, la altivez, la resistencia a cambiar cualquier cosa del carácter, etcétera, todo eso es una demostración de que hay pecado, aparte de los pecados más visibles que pueden haber. Y el apóstol lo que nos está diciendo aquí es que tenemos aquí una lucha. Dios nos ha librado por una parte de la pena, del castigo del pecado, pero estamos dentro de la batalla en la cual necesitamos estar unidos a Jesucristo continuamente con su palabra. Así que nosotros, dice, considerémonos también muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Poniéndonos antes el ejemplo de Jesucristo. Jesús murió, versículo 10, porque en cuanto a que murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Fijaos la frase, consideraos muertos al pecado. O sea que hay un acto de voluntad, un esfuerzo de recordar que no podemos vivir de la misma manera. Y por lo tanto, una y otra vez se nos exhorta en las Escrituras a abandonar cualquier camino, cualquier actitud, cualquier forma de vida que sea contraria a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y eso es un esfuerzo que podemos hacer por la gracia de Dios. Podemos hacer guiados
por la gracia de Dios. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos pues la idea. No presentéis vuestros miembros, versículo 13, como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos. Otra vez, los muertos aquí se refiere a la sociedad o a la humanidad que no atiende a la palabra de Dios. Fuera de los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras capacidades físicas, todo ha de ser puesto al servicio de la verdad, al servicio del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si estamos luchando contra el pecado, o contra un pecado concreto también, es porque en ese momento aún está reinando. Y por la oración y la lectura de la palabra de Dios y por el ejercicio de las obras de amor, por ese lugar, por esa vía, conseguiremos que el pecado no nos domine, no reine en nosotros. Aunque la lucha no se habrá terminado, porque continúa hasta el último día de nuestra vida. De manera que ahí tenemos esa lección del apóstol cuando dice, ya en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fijaos aquí, primero dice, no reine el pecado. Y aquí nos da el resultado. De esa manera, si nos presentamos a Dios como instrumentos para vivir fuera del mundo de los muertos espirituales, y nos presentamos a Dios como instrumentos de justicia, entonces el pecado no se enseñoreará. Con lo cual termino diciendo que el pecado continúa residiendo en nuestra naturaleza, reside ahí, pero la cuestión es si reina o no reina, se enseñorea o no se enseñorea de nosotros. Es decir, hay una tensión, hay una lucha, y lo que debemos saber es si verdaderamente hemos abandonado la batalla y nos hemos entregado a la influencia y al poder del pecado. Y fijaos que cada vez que hablo de la palabra pecado, tal vez estamos pensando en los crímenes más horribles o en los actos más inmorales, pero no es solo eso. El pecado empieza por la soberbia. Adán y Eva pecaron de soberbia, porque quisieron ser iguales a Dios. O sea, esa es la raíz del pecado. Y el apóstol lo que dice es, si hacéis así, si creéis en estas cosas, el pecado no se enseñoreará, no será vuestro amo, y tendremos fuerzas para continuar la batalla. Lo cual, si Dios quiere, seguiremos haciendo a lo largo de nuestra vida. Que el Señor os bendiga. El próximo día vamos a ver si concluimos el capítulo 6 de Romanos.